generalmente ese momento para mí es muy emotivo. Yo generalmente derramo lágrimas y eso que yo no soy muy llorona, ya les he contado. Pero derramo lágrimas y entrego mi vida y entregamos en nuestro año al Señor, ¿verdad? Entonces este año, ya el 31 de diciembre del 19, lo hicimos así, como siempre lo hemos hecho. Y empieza el año y ustedes saben cómo empezó el año y cómo se han ido dando los eventos, ¿verdad? Entonces, igual que los discípulos, ¿verdad? Nosotros hicimos algo que ya habíamos hecho. Igual los discípulos. Otra cosa que me llama la atención, que es la segunda cosa, la tormenta se desata mientras Jesús está dormido. Fíjate que ahí dice, ¿verdad? Que Jesús se durmió. No, la tormenta no se desató mientras Jesús estaba despierto, Jesús estaba dormido. Y entonces vemos en primer lugar que Jesús se cansaba físicamente. Como les digo, si ustedes leen la porción que está antes de esta historia, se van a dar cuenta que Jesús estuvo sanando en diferentes partes. Él caminaba y ahí encontraba a un grupo de personas, les enseñaba, sanaba a los enfermos, luego se iba a otro pueblo y así estaba. Entonces, el Señor Jesús se cansaba porque Él era Dios hecho hombre y en su humanidad, Él sentía y estaba sujeto a los mismos elementos que nosotros estamos sujetos, frío, hambre, sueño, cansancio. Entonces, el Señor se durmió, ¿verdad? Ahí estaba el dormido. Y su sueño debió haber sido muy profundo, pues aunque la barca se agitaba seguramente, porque dice que la tormenta estaba tan fuerte para que los discípulos, que eran expertos en navegar, por decirlo así, en la barca, se asustaran, quiere decir que la tormenta estaba fuerte. Y el Señor Jesús estaba dormido. Él no se despertó hasta que lo llegaron a despertar los discípulos, ¿verdad? Entonces, esto tenía una razón de ser, como todo lo que nosotros leemos en la Biblia y como todo lo que nos pasa a nosotras. Si ustedes han leído y se recuerdan de la historia de Lázaro, Lázaro, el amigo de Jesús, hermano de María y Marta, ¿se recuerdan cuando Lázaro enfermó? Lázaro enfermó y dice la palabra que Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta. Eran sus amigos, eran sus cercanos, sus allegados, pero él estaba en otro pueblo y le llegó la noticia que su amigo estaba enfermo. Pero dice la palabra que aún sabiendo que él estaba enfermo, el Señor decidió quedarse en ese lugar 2 días más. Saber cuánta era la distancia que había en el pueblo donde él estaba, que en Betania, que era donde vivía Lázaro, ¿verdad? Que dice que cuando él regresó, Lázaro ya tenía 4 días muerto, dice la palabra, ¿verdad? Y entonces ustedes saben la historia, Marta primero y luego María se le acercaron y le dijeron, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Algo así como, Señor, si tú hubieras estado despierto, no se desata la tormenta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está pasando aquí, verdad? Entonces, pero todo tiene una razón de ser. En el caso de Lázaro, el Señor, las personas, los discípulos del Señor ya sabían que Él podía sanar enfermos y que entonces Él era Señor sobre la enfermedad incluso. Pero la gente, los discípulos y los amigos, Lázaro y sus hermanas, no sabían que Jesús era incluso Señor y que tenía potestad sobre la muerte. Y era importante que ellos lo conocieran así. Y por eso permitió el tiempo de quedarse un tiempo más, regresó, ya no para sanarlo, sino para resucitarlo y darle vida de nuevo, ¿verdad? Y entonces, regresando a la historia de la barca, ¿verdad? Los discípulos habían visto a Jesús sanar todo el día y ya sabían que Jesús era Señor sobre las enfermedades, porque Él le decía a las enfermedades que se fueran y se iban, era Señor, ¿verdad? Pero ahora venía algo completamente diferente y ahí aprendieron
que el Señor Jesús es Señor incluso sobre la tormenta, sobre los elementos, sobre el viento, sobre el mar, sobre las olas. Entonces, veamos ahí en el versículo 27. Yo se lo leo. Dice, los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Eso fue lo que los discípulos decían. Los discípulos en ese momento no sabían qué pensar. Ellos no estaban 100% convencidos de que Jesús era el Mesías. Ellos pensaban que era un profeta, ¿verdad? Y ellos conocían la historia de los profetas antiguos. Ellos conocían, por ejemplo, recuérdense que los judíos leían, ellos no leían, ellos asistían a las sinagogas donde les enseñaban la ley y les enseñaban las historias de cómo el Señor había obrado, incluso a través de profetas en la antigüedad, ¿verdad? Por ejemplo, con Elías, Elías, Eliseo sanaron enfermos, ¿verdad? Entonces, para ellos, bueno, saber que Jesús sanaba enfermos, bueno, es un profeta, como otros que han habido en la antigüedad. Pero era importante que ellos vieran que Jesús no era solo un profeta, era el Mesías y era Señor incluso sobre la tormenta. Y vamos a ir viendo y desarrollando un poquito más el tema, pero ahorita les digo, ¿verdad? El Señor Jesús es Señor aún sobre la tormenta que nosotros estamos viviendo. Él es Señor sobre esa tormenta. Entonces, puede ser que nosotras, no, sin Él puede ser, seguramente. Nosotras hemos conocido varias facetas y varias características del Señor Jesús, del Señor nuestro Dios. De repente lo hemos visto como sanador y hemos recibido o visto de cerca sanidad divina en alguien cercano, en alguien conocido. Yo he recibir sanidad divina y he visto recibir a personas que han recibido sanidad divina del Señor. Entonces lo conozco como sanador. Otras personas pudieron haberlo visto y de hecho yo conozco personas que su vida se ha basado en la provisión sobrenatural de Dios. Generalmente el Señor les está proveyendo sobrenaturalmente de formas tan extrañas que no son comunes como para nosotros. Por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, el Señor siempre es el proveedor, pero provee a través de un trabajo del esposo o nuestro, o de los hijos, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, reconocemos que el Señor es proveedor, pero lo hace a través de los medios comunes que nosotros sabemos. Pero hay gente que yo sé que ha recibido provisión de formas, pero tan increíbles, que uno dice, bueno, eso solo puede ser de Dios. De hecho, para las que pudieron estar para la cena de parejas el año pasado, perdón, que fue en octubre del año pasado, allí se contó la historia de la pareja que nos acompañó en ese momento y oímos cómo el Señor sobrenaturalmente proveyó para las necesidades de esa pareja. Cuestiones que sí realmente uno no se espera, ¿va? Como alguien desconocido llega y le dice, yo te voy a dar esto, no tengas pena. Como alguien que no conoce baja de un taxi y le dice, tome señora, aquí le voy a dejar esto, se lo manda el Señor, ¿verdad? El Señor Dios. Entonces, han conocido al Señor como un proveedor sobrenatural, ¿verdad? O al revés. Entonces, puede ser que lo hayamos conocido, por ejemplo, de las dos formas, ¿verdad? Y lo hemos visto calmar tormentas de relaciones, por ejemplo. Hay situaciones que uno dice, esto no tiene solución, yo no sé cómo se va a solucionar este problema que hay entre familia, este problema que hay en el trabajo o algo así, y podemos haber visto al Señor obrar en nuestra vida, ¿verdad? Podemos haber visto a alguien que el Señor le hizo resurgir su negocio o quebró un negocio y el Señor abrió la puerta de otra forma. Entonces, hay muchas facetas del Señor.
que podemos haber conocido. Y puede ser que nosotras no hayamos conocido todas, que eso es lo más seguro. Entonces, ahora, en esta tormenta, en esta situación, nosotros tenemos la oportunidad de ver al Señor actuar a nuestro favor en medio de esta pandemia. Hay una oportunidad de verle actuar en otra faceta que nosotros no conocemos. Seguramente todas hemos sido afectadas en mayor o en menor grado por esta situación que estamos pasando. Mi familia y yo hemos sido afectadas por esta situación, ¿verdad? Por problemas de esposo está el cesante, ¿verdad? Está trabajando en la empresa, pero no hay proyecto que asignarle a él, entonces está cesante. Sin embargo, el Señor ha abierto puertas en formas extrañas y diferentes para proveer para la casa, ¿verdad? Y nosotros lo hemos estado viendo en estos 90 días que ya van de encierro, hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Hemos conocido que Dios obra de formas como Él quiere y nosotros no le podemos dictar a Él qué hace, pero de que Él está pendiente y está cuidándonos, lo hemos podido ver. Y yo sé que ustedes también. Y si alguien no la ha empezado a ver, ya lo va a empezar a ver, porque es importante que su corazón se incline y su corazón sea dócil para empezar a ver el obrar del Señor en su vida. Ahora, aquí hay un punto que no debemos perder de vista, las palabras de Jesús. Voy a regresar al versículo 26 de la historia. Dice, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Dice aquí, hombres de poca fe fue lo primero que dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Después de que lo despertaron y se ha de haber despertado sobresaltado porque de plano le gritaron, ¿verdad? Señor, Señor, ¿verdad? Y cualquiera se despierta así, sobresaltado. Entonces, lo que les dijo fue, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Si fuera en este tiempo y si fuera para mí, por ejemplo, el Señor me diría, hija, ¿no has visto cómo actué en tu favor en esta y aquella otra ocasión? ¿Por qué tienes tanto miedo? Entonces me diría, Patti, por ejemplo, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿No me has visto actuar antes? Como les dijo a los discípulos, ¿verdad? Al Señor, bueno, ¿y por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? ¿Acaso no me han visto actuar? ¿Acaso no me han visto a mí que soy Señor? Entonces, seguro que a cada una de ustedes le podría decir por su nombre, ¿verdad? Fulanita, ¿acaso no me has visto actuar antes? ¿Por qué tienes tanto miedo? Y a los discípulos, ¿verdad? Seguro les dijo, ¿no han visto todo lo que yo he hecho en estos días y en los días anteriores? ¿Cuál es su tanto miedo que tienen, verdad? Fíjense que un día de estos, con mi familia empezamos a recordar cómo el Señor había obrado milagros en nuestra vida varias veces, cómo Él había hecho milagros de diferente forma, ¿verdad? Pero estábamos hablando precisamente de la provisión y estábamos hablando cómo el Señor había provisto milagrosamente en diferentes formas en estos, como les decía, casi 28 años que hemos estado casados con mi esposo, ¿verdad? Les contamos a nuestros hijos detalles que ellos no sabían o que no recordaban, ¿verdad? Mi hijo mayor estaba muy pequeño cuando nosotros pues compramos la casa y mejor dicho enganchamos la casa porque era de enganchar y luego 20 años para pagarla y le contamos y a ellos aquí estaban en la mesa, estábamos comiendo y le decimos pues nosotros hicimos esto y esto y le decía a mi hijo, papá, ¿y tú cuánto ganabas en ese entonces? Tanto. Papá, pero por la casa se pagaba tanto. Sí, mi hijo, no sabemos cómo, qué pasó.
Y lo cierto es de que la casa al final, pasaron los años y no se pagó en 20, se pagó en 15. Y uno dice, solo la mano de Dios pudo estar ahí. Entonces empezamos a hablar de eso, empezamos a hablar y ellos se sorprendían de ver cuando nosotros le estábamos contando y eso sirvió para que todos renováramos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor en esta situación. Y lo que pasa es que nunca habíamos estado nosotros en una tormenta como la de ahorita. Eso sí es cierto, que es un desafío mundial, no solo de nosotros, es un desafío mundial. Y la mayoría de las que estamos aquí no habíamos vivido esto. De hecho, creo que mucha gente fue sin vivir lo que nosotros estábamos viviendo. La anterior pandemia que hubo se registra en los años 1918, 19 y 20, que fue la famosa gripe española, que mató como 20 millones de gentes, ¿verdad? Sí, murió mucha gente, pero o sea, hay mucha gente que nació después de ese tiempo y murió ahorita antes de la pandemia, nunca vivió eso. Pero nosotros sí nos tocó vivirlo y decimos, ¿por qué estamos viviendo esto? Y es porque tenemos una misión, nosotras tenemos que contar la historia a las próximas generaciones. Que yo sé que el Señor lo va a permitir, que nosotros contemos esa historia a nuestros nietos. Nuestros hijos pues lo están viviendo, a menos que sean muy pequeños, hay que recordárselo, ¿verdad? Y se lo vamos a contar a los pequeños y vamos a contarles cómo el Señor se levantó y reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Esta tormenta, mis amadas, va a pasar. La tormenta va a parar, pero en medio de la tormenta vamos a ver al Señor obrando en nuestra vida. Amén. Seguramente ustedes ya lo han visto, como yo lo he visto obrar, ¿verdad? Y vamos a ver que es importante pasarlo y no salir igual a como entramos a la tormenta, ¿verdad? Salir de forma distinta. Aquí en esta tormenta, en esta pandemia, nuestra fe y carácter están siendo fortalecidos, están siendo cambiados, están siendo retados y vamos a ver cómo se van fortaleciendo. Yo particularmente he visto cómo Dios ha moldeado mi carácter a través de esta pandemia, ¿verdad? Pero yo me dispuse a obedecer las enseñanzas que había recibido. En primer lugar, de hermana Mary y de otros siervos de Dios. Ella nos aconsejó ser promotoras de paz, buscar mantener un ambiente sano, libre de discusiones, donde reine la armonía, en donde nosotras no infundamos temor, sino fe y esperanza. Y conscientemente yo lo he practicado. Les digo conscientemente porque no me nace así de que yo así soy. No, tengo que concentrarme en cómo responder, en qué voy a decir, en cómo voy a motivar a mi familia. Tengo que concentrarme y conscientemente pensar qué les voy a decir. Porque si solo salen las palabras de mi boca, lo que yo siento o lo que yo pienso, muy probablemente salga temor, muy probablemente salga temor, muy probablemente salga desesperanza, salga enojo, salga, qué sé yo, angustia, ¿verdad? Pero fíjense que lo he practicado y al principio me costaba mucho, pero luego fue siendo más fácil y más fácil. Y veo que cómo hemos podido mantenernos estos 90 días en un ambiente de paz y en un ambiente de armonía, de búsqueda del Señor a través de la palabra, con mi familia. Pero yo he tenido que morir a mi yo para poder servir con amabilidad, aun cuando estoy cansada y preocupada. Ahorita que están todos en casa, hay un poco más de cosas que hacer y uno se cansa más. Y si nos toca trabajar, más el trabajo, ¿verdad? Y más la preocupación. Entonces, he tenido que dar mi brazo a torcer
Yo he sido una persona de las personas que dice la Biblia que tremendo, pero he sido una persona necia, terca, que quiero que se haga mi voluntad como yo quiero, Marta. Y he aprendido de verdad a ceder y a dejar que no se haga mi voluntad, sino que de verdad se reine la paz. Antes yo quería estar en todo, yo quería saber qué estaba haciendo uno, qué estaba haciendo el otro, por qué lo estaba haciendo y estar metidita y chutinga en todos lados, ¿verdad? Pero ahora de verdad he aprendido a darle su espacio a mi esposo, a mis hijos, para que se sientan bien, ¿verdad? Y en esa situación propicia que un clima de tranquilidad. Nosotros tuvimos que enfrentar como familia hace poquito, muy poquito, una situación complicada, externa a nosotros cuatro. Pero estábamos sorprendidos de lo fuerte que somos juntos, en un mismo frente, los cuatro. Estamos sorprendidos, pero es Dios obrando en medio de nosotros, pero si hay alguien que tiene que aprender a morir, y generalmente somos nosotras. Si nosotras no lo hacemos, no lo va a hacer nadie más. Ellos tienen que ver en nosotros un ejemplo. Como les decía, la hermana Mary nos dijo en el tema anterior, ¿verdad? Que no seamos nosotras las que estemos con, qué angustia, qué miedo, no sé cuántos muertos, no sé, no lo hagamos. Démosle paz, transmitamos esperanza, que nos miren orar, que nos miren leer la palabra, que nos miren escuchar programas que vayan a edificar nuestra fe, ¿verdad? No pongamos mucha atención, no quiere decir que no pongamos atención, pero no pongamos mucha atención a las noticias que vemos del COVID, ¿verdad? Son verdad y algunas que no son verdad, por eso hay que saber discernir. Pero mejor alimentemos nuestra fe con la lectura bíblica, escuchemos mensajes que aumenten nuestra fe. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Y por qué digo yo que eso es lo que el Señor quiere? Porque si no, el Señor no les hubiera dicho a sus discípulos, hombres de poca fe. Ya, les quiso decir, ustedes tienen que tener más fe. Y hoy nos quiere decir a nosotras, ustedes tienen que tener más fe. Y la única forma de alimentar nuestra fe es a través de la lectura bíblica, a través de alimentar nuestro espíritu con mensajes que nos edifican, orar y orar por el pueblo de Dios y orar por la gente que está sufriendo. Al Señor le gusta que seamos solidarios con el dolor de las personas. Entonces debemos orar y debemos interceder unos por otros. Yo les digo, mis amadas señoras, aunado a los problemas que ya teníamos de relaciones, se desata esta tormenta, pero es una oportunidad. No lo veamos solo como tormenta. El Señor estaba dormido en la barca y había un propósito para que se desatara la tormenta, para que ellos lo vieran actuar sobre los elementos de la naturaleza y aprendieran una lección y su fe creciera. El Señor no regresó a sanar a Lázaro porque tenía un propósito, para que sus discípulos lo vieran actuar en otra faceta. Había un propósito. Y esta pandemia tiene un propósito y para nosotros es una oportunidad. Veámoslo como una oportunidad para hacer cambios. Antes, si el esposo no se mantenía en la casa, hoy tiene que estar en la casa. Simple y sencillamente, no porque nosotros ahí lo querramos tener del buche, ¿verdad? Sí, ahí tiene que estar. Entonces, ahí va a estar. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de que con nuestro morir al yo podamos demostrarle que hemos cambiado y somos mujeres admirables y mujeres que hacen proezas. Pero las mujeres que hacen proezas son mujeres que se sacrifican, se autosacrifican, deciden sacrificarse en pro del bienestar general y el bienestar de la familia, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos demostrar que hemos cambiado, podemos demostrar que vivimos ahora de una forma que queremos ver el beneficio de nuestra familia.
Queremos ver un clima de bienestar en nuestra casa. Entonces, aprovechemos este tiempo. No será para siempre. Esto va a pasar. Luego todo el mundo se va a ir de nuevo. Se van a ir a trabajar, se van a ir los hijos a estudiar, no sé cuándo. Muy probablemente no sea muy pronto, pero va a pasar y se van a ir, ¿verdad? Porque la gripe española terminó y aunque haya durado 5 años, que no creo que va a ser el caso, pero en aquel momento fueron como 5 años y la gente después regresó a la normalidad de tal forma que gente como yo ni siquiera sabía que había pasado eso en un siglo antes, hasta que empezó esto y empezamos a estudiar cuáles han sido las pandemias anteriores, fue que yo me enteré. Entonces la vida va a regresar a la normalidad. Ahorita tenemos la oportunidad de hacer cambios en nuestra vida, de hacer acercamientos con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Yo tengo un hijo, mi hijo mayor ya tiene 25 años. Él, muy probablemente esto termine y él va a empezar a hacer planes de boda. Entonces él se va a ir en 1 año, 2 años, no sé cuándo esto termine, ¿verdad? Yo ya no voy a tener la oportunidad de atenderlo, servirlo, tener un acercamiento hacia él como lo tengo la oportunidad ahora. Tengo un hijo adolescente de casi 17 con las complicaciones de los adolescentes que no hablan, ¿verdad? No hablan y cuando ladran, medio ladran. Entonces, tengo la oportunidad ahora de atenderlo y de acercarme a él y que él no esté en la idea en la cabeza de que, ay, me quiero ir de aquí, ay, mejor lástima que esto, ay, estar metido aquí en la casa, ay, oyendo a mi mamá la boca todo el día, con que estarabía, ay, que no sé qué, ¿verdad? Tengo la oportunidad, de verdad, tengo la oportunidad de tener a mi esposo cerca, atenderlo, servirlo. Eh, a veces me dice, quiero mi cafecito, bueno, ¿querés cafecito? Aquí te traigo tu cafecito, ¿verdad? Y porque va a llegar el momento en que se va a volver a ir a trabajar y ya no lo voy a hacer. Entonces, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar y cuánto tiempo vamos a tener a nuestros seres amados. No estoy diciendo que se van a morir por COVID, eso de todas formas está en manos del Señor, pero cualquiera nos podemos morir de cualquier otra cosa que no es COVID. Entonces, cuidemos, agarremos este tiempo como oportunidad, no la veamos como, no solo lo veamos como una tormenta, ni solo como un malestar. Saquémosle provecho lo más que podamos, ¿verdad? Estemos también expectantes de lo bueno. Veamos cómo Dios abre puertas de trabajo, cómo Dios da ingresos donde no había. Veamos cuando se cierran las puertas y el Señor abre otras. Cómo nos guarda, cómo nos sana, cómo nos ayuda. Todo eso veámoslo, ¿verdad? Veamos cómo el Señor, y esperemos, vamos a ver cómo el Señor calma la tormenta. Y tenemos que esperarlo con fe, con esperanza, hasta con emoción, porque el Señor lo ha prometido y el Señor lo hará. Así debemos creerlo, así debemos confiar, pero para mientras nosotros seamos agentes de bendición, gente en su casa, obviamente el Señor les decía al principio es la piedra angular y nosotros estamos parados sobre la roca, pero que se note que estamos parados sobre la roca, que somos personas, que somos baluartes de fe, que nuestra gente nos pueda ver que no nos desmoronamos, sino que al contrario, les ayudamos a que su fe crezca y a que a su fe se afirme en el Señor, ¿verdad? Pero para eso es importante que nos aseguremos que Jesús va en nuestra barca. Por eso el tema, Jesús va en su barca, va en tu barca. En mi barca va Jesús. Yo conozco a Jesús y lo tengo como Señor de mi vida. Que lo he confesado, lo he seguido y lo he hecho Señor de mi vida. Es importante que si hay ahora una persona que no lo ha hecho Señor de su vida, que no lo ha confesado como su Señor, como su Salvador, que no le ha pedido que entre a su corazón, es importante que lo haga ahora, importante que lo haga ahora.
Yo en este momento no puedo verlas a todas, puedo ver a solo un pequeño grupo, pero voy a hacer una oración. Y si hay alguien que no conoce al Señor, que no le ha entregado su vida como su Salvador y que no lo ha hecho Señor de su vida, repita conmigo esta oración que vamos a hacer, que yo voy a hacer en este momento. Y así está usted segura que el Señor va en su barca y que podrá estar la tormenta y levantarse olas y levantarse el viento, pero el Señor va a ir ahí y le va a calmar y va a calmar la tormenta y le va a ayudar mientras la tormenta pase. Entonces, si usted no conoce al Señor, repita conmigo esta oración ahí donde está, pero repítala en voz audible. Es importante que lo haga en voz audible. Ahí donde está, repita conmigo. Señor Jesús, este día yo te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres a mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te hago Señor de mi vida y te pido que te quedes conmigo, que me acompañes, me guíes, me instruyas y que puedas estar conmigo todos los días de mi vida. Te agradezco por tu amor, por tu perdón y por tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si usted hizo esta oración, tenga por seguro que el Señor le ha cambiado su estatus, le ha cambiado de muerte a vida y ahora el Señor le acompaña siempre y por siempre. Si usted hizo esa oración, yo quisiera que nos lo hiciera saber mandándonos un correíto a nuestra dirección de correo es mujeresdeproezas.guate@gmail.com. Es mujeresdeproezas.guate@gmail.com. Háganoslo saber, queremos comunicarnos con ustedes y también queremos orar por ustedes. Pero ahora es para mí mucho gusto darle el tiempo a nuestra amada hermana Mary de Alarcón, que ella está con nosotros, nos va a dirigir unas palabras y también pues va a orar con nosotras. Hermana Mary, bienvenida, Dios te bendiga y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Patti, Lianita, y por supuesto a todas ustedes, señoras lindas, que el Señor les permita hoy grabar de tal manera en su mente y corazón este mensaje tan hermoso. Es real, vamos en esa barca. De hecho, yo todavía soy de la anciana que no soy terca, pero soy terca con Jesús. A Él siempre estoy tocándole la puerta y diciéndole cuánto anhelo entender su voluntad, pero sobre todo someterme a Él. Y ustedes saben que mi anhelo es ver matrimonios levantados después de esta pandemia. Ya que todavía el Señor ha permitido que estemos con vida, pues mi anhelo es verlas a ustedes amarse con su esposo tanto, ver crecer a sus hijos, como dice la palabra, ¿verdad? Como árboles de olivo alrededor de su mesa, pero que empieza en cada mujer, como dijo Patti, empieza esa fe, esa esperanza, esa búsqueda y los puntos primarios. Ustedes también se los he dado cuando me da el Señor el privilegio de compartir con ustedes honorablemente, porque es para su gloria, la oración, la lectura de la palabra. El asistir, esto es asistir a una congregación. Nosotros estamos congregadas virtuales, pero esto es eso, pues, es un remanso, es un recibir, es entregar a Dios eso que tengo, que cargo, que no se lo puedo decir a todas las personas. Muchas veces ahorita, ni siquiera virtual, no se puede, porque todo el mundo va a escuchar lo que yo voy a decir. Y si usted escribe un mensaje, tal vez la persona no tiene el tiempo que usted necesita entrar para comunicarse. Pero hoy el Señor envió un mensaje maravilloso, impactante para mí, porque de ese punto de la tormenta, quiero decirles que cuando uno predica sacaría mensajes sin fin, porque cada punto de lo que Jesús hace, hacía y hará, viene a la mente y uno quisiera no terminarlo. Gracias, Patti, es edificante, no hay mayor cosa que decir, solo que ustedes lo crean. Porque recuérdense que el que cree,
Todo le es posible. ¿Es superar esto? Sí. ¿Ya vamos en avanzada? Ya vamos. ¿Ya vamos mar adentro? Ya. Por eso la tormenta está fuerte. Yo sí la he experimentado, pero sé que es fuerte. Entonces, esto es confianza. Que de este día en adelante hayan cambios en el hogar. Y la promesa del Señor es que no nos va a dejar de desamparar. De hecho, Pati dio ejemplos tan elementales, como es que alguien llegue y le lleve algo. Y de hecho, yo puedo decirle que eso es tan real, es tan real. Yo nunca voy a explicarme cómo llegué hasta aquí y cómo estoy viviendo en esta pandemia. No, no entiendo, pero sí entiendo algo. El Señor dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia, en Juan 10:10. El ladrón vino a robar. Sí, en algún lado está el ejército de ladrones, pero el del Señor está con nosotros. Él vino a robar, a mentir y a destruir, pero el Señor nos vino a dar vida y vida en abundancia. Agarremos mujeres en vida con su esposo, sus hijos, sus nietos, las que hayan aquí abuelas como yo. Disfrutemos esos nietos. Es maravilloso no ponerle nosotros los límites normales en la pandemia, sino obedecer, como Patti decía. Así que mi corazón está con ustedes, mujeres de Proeza, las felicito, esto es lo que nos toca hacer, y cada una de ustedes tiene que invitar más en cada reunión general que se haga, porque las mujeres están necesitadas. Yo les cuento que tengo lleno de lunes a sábado en este trabajo. Sigue el trabajo, más fuerte que cuando estamos en la iglesia, pero porque el Señor nos está moviendo en medio de la tormenta para hablarle a los demás, porque esto sucedió para que su nombre fuera glorificado. Patti, bendiciones, Ileanita, bendiciones, que sigan todas adelante en lo que les toca hacer, lo que no tienen todavía. Y si me dan la oportunidad de esto para orar con ustedes, ¿es así, Patti? Es una oportunidad de orar, pero en este momento que usted empiece a pensar en sus propias necesidades. Ya la tormenta en usted, en esta mañana, debe calmar. El Señor ya le dijo, mujeres de poca fe, ¿todavía estás dudando? No dude. Hoy aprendí a economizar. Hoy se desafió a ser buena administradora en casita para que no llegue la tormenta. Tan cómodo, esta generación está sufriendo grandemente, yo lo entiendo. En mi generación, pues no, yo entonces tengo muchas habilidades por la edad que tengo. Pero lo importante es que usted se aferre, ore en este momento, póngale a Dios su necesidad. Seguro, seguro, seguro. Ni lugar a dudas, no dude, porque Santiago dice que si duda, es como la onda del mar que va y viene y no va a suceder nada. Usted créale a Dios que lo que Él le prometió, pero no se trata de exigir, se trata de hablar con Él. Todo el día puede uno hablar con Él trabajando. No hay forma de orar. Y si puede arrodillarse, qué maravilla. Y si puede con la familia, qué lindo, y debe hacerlo todos los días. Porque hay que prepararnos para lo que viene. Lo que viene puede ser muy grande y no lo vamos a sentir mucho. Porque en el año 18 que hablaba Patti, cuando la gripe española, aquí en Guatemala fue total destrucción porque llegó el terremoto. Y ese terremoto era de adobe todo y no quedó gente. ¿Qué otro para contar la historia? Entonces fue tremendo. Todo puede pasar, pero con Jesús, en su casita, en su matrimonio, en esa belleza. Qué lindo que tenga un esposo con que discutir un poquito. Qué lindo. Yo estoy ahora viendo mujeres que están solas físicamente. Los hijos están en los Estados Unidos. Pues es una maravilla esto porque se conectan. Nietos todos, lejos. Y ellas solas en su casa. Y sabe que son tan felices. Y nos comunicamos. Y hay una de ellas que baja para acá. Almorzamos juntas, ¿sí? Bien tapadita como con las órdenes. Respetamos todo lo gubernamental. Estamos sujetos. Y ahí viene ella, bien cubiertita. Y la pasamos maravilloso. Y en la noche trabajamos. Entonces, que el Señor les ayude. Oramos en este momento por el tiempo y muchas gracias por el privilegio de estar. Me siento esa joven con ustedes. Jóvenes bellas, arranquen, no importa lo que estén pasando. La tormenta ya está suspendida por Dios.
Ahora es usted quien va a decir, gracias Señor, te glorificarás, porque yo estoy bien y esa debe ser su palabra. Tú estás bien, yo estoy bien, tú estás bien. Tú estás bien y yo estoy bien, porque tenemos el alimento que da vida al alma. Que Dios les ayude a no estar a dieta, sino tampoco no comer lo rico que se puede usted cocinar. Ustedes cocinan muy rico ya, porque es muy fácil. Entonces háganlo y que Dios les bendiga, les ayude. Oramos ahora. ¿Qué dicen? Padre lindo, vengo muy agradecida como tu hija. En los años de vida y en este tiempo de anciana que me has hecho llegar, estas décadas, 88 décadas, Dios, llenas de gozo, de bendición y de estos altibajos que tu sierva expresaba. Palabras directamente tuyas, escritas por nuestro Dios que nos libra, nos salva y nos levanta. Gracias por mujeres de proeza. Señor, que este día vayan esas mujeres tan equipadas, lindas, de regreso a donde nos toca estar a cada uno, que el primer punto de la mujer verdaderamente tuya, esa mujer valiente, esa mujer discípula que sabe servir a esposo, a hijos y sabe servir a los demás, hoy vaya gozosa y contenta, en obediencia a ti, sabiendo que la tormenta está calmada porque Jesús va en su barco y porque Él sonrió y le dijo, ¿de qué te estás afligiendo? Yo estoy contigo. Que cumplan contigo todo lo que tienen que hacer en tus mandamientos, en la oración, en platicar contigo. Espíritu Santo, que ellas te sientan en este momento. Yo te pido que ellas te pidan a ti que las llenes, que rebalsen de Espíritu Santo, Padre mío, de tal manera que no podemos hacerlo nada humanamente. Tú tenías lo humano y lo divino y nos enseñaste a entender lo divino, dejando de utilizar lo humano, porque es necesario obedecer a tu palabra antes que a la palabra del hombre. El hombre será sabio porque tú le has permitido y le has dado libertad, pero tú eres el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes. Señor, que ellas agarradas de ti puedan ser felices con sus hijos, tener paciencia, ser esas maestras, Señor, que posiblemente no habían sido, pero que hoy con paciencia, con dulzura, con una emoción grande, aún con una tortita con queso, un panito con queso, hagan a sus hijos un recreo hermoso, Padre mío. Que ellas puedan gozar en su casita o su inmensa casa o su mansión, lo que tú les hayas dado, porque tú estás allí. Señor, llena a su esposo de paz, aquellos que no tienen por hoy trabajo. Padre mío, los ponemos en tus manos. Ellas traen en este momento su necesidad. Pónganle al Señor esa necesidad. Señor, si es económico, si no se dieron cuenta y las tarjetas están llenas, Padre, no volverá a suceder, porque ellas sabrán que la tormenta aparece cuando menos esperan y serán las mejores administradoras. Provee para salir de todo esto y provee lo necesario. Señor, ayúdalas a ser tan inteligentes que hagan del hogar la barca donde Jesús va. Y sonríe, le dice, no teman. No teman, ¿por qué tienen tanto miedo? Sino que encaminándonos, Señor, tú vas a dar el alto a la tormenta mundial. Eres tú el que vas a mandar. Gracias por lo que estamos viviendo. Gracias por las que han tenido que llorar y sufrir, pero sobre todo toma su carácter. Abrázalas y que ellas pidiéndote perdón, porque son las únicas que tienen que confesarte a ti, el único Dios consejero poderosísimo y digno de que le confiemos nuestra debilidad. Vayan para empezar algo nuevo, porque este día es para empezar algo nuevo, a planificar para más adelante, a saber que esto no va a terminar con el creyente y la creyente en Cristo Jesús, y que cada esposo pueda ver en ellas un rostro de ternura, un rostro de fe, un rostro de esperanza, un rostro de Déboras, que si no vas tú, yo voy, y deshagan al enemigo del miedo,
de la ansiedad, de la desesperación. Gracias, Jesús, por estar con ellas. Gracias por Pati y Lianita por estar juntas. Y gracias por todo el equipo de servidoras que tú las tienes en tu palma. Que nadie flaquee, porque si quiere tirarse de la barca, Señor, moriría en sus pecados. Ayúdalas y que todas las personas que reconciliaron y recibieron a Jesús se sientan con un remanso de paz sobrenatural, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Nos hace vivir por fe y no por obras. Y cuando hacemos obras, son obras con fe para que tengan vida. Quédate con cada una de estas mujeres que tienen generaciones tras ellas, porque son familias y familias, y a cada uno de esos esposos yo puedo verlas tan pegaditas a ellas que puedan ser felices. Dales vida, por favor. Dales vida abundante con tu presencia. Sean benditas mujeres en el nombre poderoso de Jesús, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por estar conectadas todas. Amén. Solo nuestro anuncio final, que el próximo evento es el 18 de julio, a la misma hora. Las invitaciones se van a mandar de la misma manera, ¿verdad? Esperen sus invitaciones y siempre aquí estamos esperándolas, orando por ustedes y bendiciendo a toda su familia también. Así que feliz día, bendiciones a todas y gracias, hermana Mary, gracias, Patti, gracias a las servidoras también y a todas ustedes. Y abrazo de aquí hasta donde quiera que estén. Así, bienvenidas todas también. Adiós. Adiós. Un abrazo para cada una y a sus familias. Dios las bendiga. Hasta luego. Gracias, Señor. Nos vemos si Dios quiere. Amén. Sí, Jesús. Ya se fue, Lianita. Vamos a ver si algo.